aquí, por haber venido en un día, como suelen ser todos los días en la Ciudad de México, tan lleno de tráfico y pues de complicaciones del regreso a clases, ¿verdad? Como les digo, pues les agradezco enormidades de parte de Gandhi y de parte de Penguin Random House, la editorial en la que trabajo, y por tanto pues soy editor de esta obra, querido Gustavo, muchísimas gracias. Quiero agradecerles, no solo por su presencia, sino por lo que significa que ahora estén en un acto como este, que acompañen la andadura de un libro que ha sido un placer leer primero, luego editar y ahora pues también acompañar en su vida y en su recorrido. Un libro que nos hace viajar en el tiempo, un libro que nos hace entender cosas de la psique de los que nos gobiernan, que nos mete en universos fabulosos, en historias y momentos que a todos nos han llegado a interesar y nos hemos llegado a imaginar ahí, estoy seguro. Y pues nada, sin más, me presento, soy Juan Carlos Ortega Prado, como les decía, editor de Debate y Grijalvo, editor por tanto de Joven Emérito y también de tus libros anteriores. Muchísimas gracias por la confianza, Gustavo. Y sin más, pues comenzaremos con esta charla. Comenzaremos con esta presentación que durará alrededor de una hora. Habrá espacio para preguntas, por si quieren irselas apuntando, irlas pensando, y después también habrá espacio para firma de libros. Naturalmente aquí en Gandhi lo pueden comprar esta obra y las anteriores también, que también son de corte histórico y son magníficas. Los últimos héroes, sobre el Escuadrón 201, el Indio Victoriano, sobre Victoriano Huerta, y 60 años de soledad, sobre Carlota de México. Sin más pues, me encantaría agradecerle su presencia a las presentadoras, a ustedes que nos acompañan a presentar hoy el libro, a la maestra Norma Guerrero, muchísimas gracias, Gusta Grammar, y también a la historiadora Jimena Ramírez. Sin más pues, ya comenzamos, y maestra Guerrero, me encantaría comenzar con usted. Muchas gracias. Me da mucho gusto que estén todos aquí para conocer más acerca de esta última obra de Gustavo, Joven Emérito, Las últimas confesiones de Juárez. Y bueno, yo tuve la oportunidad, muchas gracias Gustavo, fui lectora beta. Esto quiere decir que yo estuve con Gustavo leyendo conforme iba terminando capítulos, me tuvo la confianza para compartirme lo que escribía, y bueno, ahí pasamos por muchas emociones conociendo a Juárez. Quiero decirles que aquí no vamos a conocer al Juárez que nos enseñaron en la escuela, al que vemos en los monumentos. Vamos a conocer al hombre, al que hay atrás del presidente, que hizo muchas cosas que tal vez no nos gustaron, y bueno, gracias a Gustavo lo pude conocer. Quiero decirles que lloré, sufrí conociendo a Juárez, lo odié, había momentos en que de verdad lo compadecía. Estás de testigo, Gustavo, que eso fue lo que me pasó, y creo que he tenido la oportunidad de platicar con otros lectores y han pasado por lo mismo. Y bueno, también, yo no soy historiadora, soy lectora, creo que todos aquí somos lectores, y agradezco que me hayas hecho dudar con este libro, porque me haces dudar de personajes históricos, de pasajes que ha habido en nuestra historia, de los monumentos, de todo lo que hemos aprendido. Me has hecho dudar y me has hecho investigar también más. Entonces también te agradezco que sigas escribiendo esto. Y una anécdota que también me pasó, conozco a Gustavo desde el libro de Victoriano, tuve la oportunidad de entrevistarlo, y en un club de lectura se le preguntó si él quería escribir acerca de Juárez, porque ya tenía esta historia de Carlota, de Maximiliano, con Victoriano Huerta, y él dijo que no le interesaba escribir de Juárez. Entonces me gustaría que empezáramos por qué cambiar y escribir de Juárez, y de Juárez el hombre. Sí me acuerdo de aquella ocasión. No, dije, Juárez no, pero fue una conspiración entre Juan Carlos Ortega, mi editor, y yo, que le sugerí la idea, y entonces cuando él me dijo, es que lo veo clarísimo, lado a lado, los libros Victoriano, Huerta, los dos lados de la misma moneda. Aquí con Victoriano viste lo bueno del villano, ahora vamos a ver lo complejo de nuestro máximo héroe, y con esa me pareció como muy lógico que fuera la continuación al libro de Victoriano Huerta, Juárez,
que son nuestros dos presidentes autoidentificados como indígenas, y son los dos presidentes que probablemente despierten más pasiones entre nosotros. Claro, y más polémica, ¿no? No sé si te has enfrentado a los que de plano son equipo Juárez y todo a favor, y los que estamos en contra, o los que estábamos en contra de Juárez, ¿no? Porque ahora que lo conocemos ya comprendemos muchas de las decisiones que tomó. El libro empieza, no sé si ya tuve la oportunidad de comenzar a leerlo, pero el libro comienza justo cuando Juárez ve a la muerte. Aparece un personaje histórico muy importante que digamos que representa esta figura de la muerte, de lo que dejaste atrás o de lo que te convertiste durante tu vida que no querías. Y el libro está escrito en primera persona. Juárez es quien nos cuenta su historia, recuerdos de su infancia, de cuando fue presidente, de su vida con Margarita y sus hijos. No es muy fácil escribir en primera persona. También, ¿por qué te gustó como que fuera Juárez justo quien nos contara su historia y no una tercera persona? Bueno, porque si hubiera sido una tercera persona, siento que hubiera terminado hablando de lo que hizo Juárez, de las cosas que decretó, de las cosas que mandó, que decidió, y mi interés no era hacer tanto un libro de un catálogo de hechos históricos, sino retratar el conflicto interno de un hombre en su tercera edad o entrando en la tercera edad que Juárez, y solamente él podía contar. Y justo ahorita que mencionas esta parte de la tercera edad, bueno, visto ya como lectora, como una afición a lo mejor de la literatura, a esta parte de enfrentarte a la vejez, yo creo que no la vemos mucho, a veces no la pensamos en nuestros personajes, y también como que como lector nos haces pensar, híjole, va a llegar un momento en el que vamos a ver hacia atrás las cosas que cumplimos, las que no cumplimos, a veces que decíamos que íbamos a actuar de una forma y actuamos de otra. También, bueno, para mí es un punto muy importante que tocas esto, la vejez en personajes históricos, en personajes mexicanos, y también que nos hace reflejarnos como lectores. Sí, exactamente. Creo que lo detectaste muy bien. El tema principal que corre en este libro es el de la vejez, justamente. Juárez era un hombre que se prestaba perfectamente porque, como les voy a platicar un poquito más adelante, me parece el típico ejemplo de la persona que fue idealista, fue valiente, fue muchas cosas, y entrando a esta tercera edad empieza como a sentirse muy endurecido y muy distinto a lo que fue. Y también, bueno, entra esto de que se está acabando su vida, se está acabando el poder, porque en un momento él se llenó de poder y quería más cuando él regresa a México después de que estuvo en Estados Unidos. Y también tocas otro punto importante aquí, una figura que casi no pensamos en ella, pero que fue un pilar importante, que fue Margarita, su esposa. Él la conoció ya, bueno, él la había conocido desde bebé, pero la cuida y le lleva bastantes años, pero ella fue un pilar importante para él. A lo mejor ahorita la vemos que vino una familia, que dejó que sus hijos se murieran en Estados Unidos, pero bueno, leyendo tu libro nos damos cuenta que no fue así, que ella pues luchó por lo que él también pensaba. ¿Por qué decidiste también meter un poco más la figura de Margarita? Bueno, Margarita Maza, pues es no hablar de la compañera de toda la vida de Juárez hubiera sido incompleto, y quise ver a Margarita no como la quieren poner ahora, como la primera embajadora de México y como un papel fundamental en la invasión, sino como una mujer de su tiempo, una mujer que, como dice ahí el libro, el día de su muerte los miembros del gabinete de Juárez ni siquiera la conocían, es decir, que era una mujer privada, dedicada a cuidar a sus hijos, dedicada a su casa, y pues como tú lo viste, una persona que sufrió intensamente y que también hizo sufrir intensamente a Juárez. Y lo vemos, él muere al año de que muere ella, prácticamente, pues también un poco la soledad, y de hecho él dejó en su testamento que él quería terminar donde estaba Margarita, ¿no? Que es el Panteón de San Fernando ahora. Y bueno, se hizo hace poco un desbarajuste de que no, que tenía que estar con los hombres ilustres, y no, tenía que estar con el amor de su vida y con sus hijos. Entonces, bueno, también eso nos retrata que sí, que ella fue importante, y
juega un punto clave en la historia y de la presidencia de Juárez. Sí, por supuesto. Margarita está ahí desde que regresa de Estados Unidos, y luego Juárez vive toda su enfermedad con ella, y finalmente está el espectro de Margarita detrás de él. Es su conciencia también. Otra parte, escribir de personajes históricos, ¿qué tanto te permite pues jugar o poner en duda la moralidad que han tenido todos ellos en la historia? Mira, como novelista me gusta pensar que presento un personaje complejo, presento los hechos, presento lo que me imagino yo que era su hilo de pensamiento, sin tratar de juzgar. Sería muy importante declarar ese punto, y por el otro lado sería muy tramposo, muy deshonesto y hasta aburrido para los lectores juzgar. No voy a presentarte a Victoriano Huerta como tal cosa, voy a presentarte a Juárez como un villano, porque de Juárez hay dos imágenes: la imagen de nuestro máximo héroe nacional, y por otro lado el más grande traidor a la patria. Los dos things que tú dijiste, ninguno de los dos es el Juárez real. La novela procura no pasar un juicio, sino presentarlo simplemente como este humano complejo, difícil hasta para él mismo. Y ahora, bueno, ahorita que nos dices en la parte literaria, pues que no es meterte a juzgar, sino que conozcamos pues, la propuesta, el personaje, también qué tanto o en qué punto la historia comienza a convertirse en narrativa. Es un tema muy amplio. Yo pienso que los historiadores usan las técnicas narrativas. De hecho, pienso yo que la historia de México es una trilogía. Está acomodada como nos la han contado, es como una trilogía. Y cómo no, también utilizan esta simplificación de buenos, malos, en todas las grandes episodios de la historia nacional, como es la Reforma, el Segundo Imperio, la Independencia, la Revolución Mexicana, se cuentan siguiendo claramente un arco narrativo con un clímax y con malos y buenos. Entonces, recordemos que la historia y la literatura no estaban separadas originalmente, eran la misma cosa. Y sí, yo creo que la historia usa mucho la narrativa para contarse. Creo que es un tema muy interesante y muy amplio. Además, tienes a Victoriano, a Carlota, a Maximiliano, a Juárez, y yo creo que es lo que podemos ver retratado en tus libros. Y bueno, no sé, también quien ya ha leído a Gustavo, nos deja algo muy importante siempre al final de cada libro. Si bien se podría considerar una ficción histórica, pero es real, ¿no? O sea, toda la investigación y todo lo que nos mencionas son reales. A lo mejor vamos a ficción cuando no sabías exactamente lo que dijo o lo que le dijo cierto personaje, pero nos deja una carta que es la carta al lector, donde nos explicas de dónde sacaste toda esta información y por qué recurriste a ella. O sea, nada de lo que nos mencionas en tu libro es falso, que haya sido un rumor y que lo voy a poner porque me gustó cómo sonaba, ¿no? ¿Por qué ese ha sido como tu sello característico en tus libros? Porque yo siempre que leía novela histórica decía, ¿y qué tanto será cierto de esto? Si será cierto, entonces eso me quitaba un poco el disfrute de decir, está buenísimo este episodio, pero a lo mejor se lo inventó el autor. No es necesario que una novela histórica traiga esta carta al lector explicando de dónde sacó cada dato, pero tampoco está prohibido. Entonces a mí me gusta decirle al lector, todo lo que estás leyendo sucedió, son hechos, y ya el relleno, los diálogos, por ejemplo, algunas descripciones, pues sí ya son obra del novelista. Y también como lector, pues nos haces justo que no estemos leyendo el libro de historia clásico, que no nos aburra hasta cierto punto, sino que nos haga interesarnos más y justo ponernos en el papel del personaje, ¿no? De Juárez, por ejemplo, de comprenderlo, de comprender a todos los que estaban con él trabajando, a su familia, que también pues no fue una perita en Dulce Juárez, lo sabemos. Del lado familiar tuvo muchísimos hijos fuera de matrimonio, y aparte hizo sufrir a los hijos.
Yo recuerdo que fue la parte que más me dolía y más me enojaba de tu libro, de cómo pudo tratar a los hijos de la manera que lo hizo, ¿no? A quien él le daba todo su apoyo, al final terminaron decepcionados. ¿Cómo también fue llevar a cabo esta investigación de conocer a los hijos? Hay cartas, hay registros en el Archivo Nacional. ¿Por qué también mencionarnos este lado de la paternidad? Sí, fue muy complicado encontrar a los hijos de Juárez que aquí se mencionan. No sé si haya más, porque pues sí, fue complicado. Están muy escondidos, hay mucha confusión entre los que escriben sobre Juárez, porque tiene 2 hijos antes de su matrimonio con Margarita, que generalmente se atribuyen a la misma mujer, pero yo encontré que se trata de 2 mujeres distintas y que hubo mujeres durante el matrimonio con Margarita y hubo mujeres después del matrimonio de Margarita, y encontrar estos hijos fue más bien por los chismes de la época, porque buscas en la hemeroteca de la UNAM que hay pleitos legales entre Benito Narciso, que es Benito Jr., y Tereso, que no lo vamos a desheredar, él no le va a tocar nada de nuestro papá. Hay otra noticia por ahí de una hija de Juárez que vivió toda su vida en la pobreza y hasta los años 1930 o algo así, el gobierno por fin le dio una pensión. Y entonces aquí hay otra, que fue Graciana, ausencia Graciana. Pues de verdad yo sí les recomiendo que si no lo han leído vayan y lo lean, porque van a conocer otra parte de la historia. Otro Juárez es no juzgar, tal vez como nos decía Gustavo, y también pues saber que los personajes históricos a final de cuentas son humanos, son como nosotros, tomaron decisiones por lo que estaban pasando y bueno, a lo mejor algunas fueron buenas, otras no tan buenas, pero sí, pues también por eso estamos aquí, gracias a ellos también seguimos en este país y pues nada, le cedo el turno a Jimena para que nos cuente un poquito más. Gracias, Dora. Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí esta noche con ustedes presentando este libro maravilloso de Gustavo. Yo la verdad es que soy muy fan de Gustavo y de sus libros. Justamente estas cartas al lector que tienes me apasionan porque sí soy, como dice Nora, necesito entender de dónde vienen estas historias. Pues como cuando vas a ver una película basada en hechos reales y saliendo del cine te metes a internet a ver qué tanto fue real y qué tanto fue mentira. Eso es la carta al lector. Y por supuesto que leer historia novelada siempre es más amable, siempre es mucho más entretenido y más divertido que simplemente leer un ensayo histórico, un documento, un archivo. Siempre es mucho más amable para el lector entender la historia así. Y Gustavo es un escritor que no le tiene miedo a escribir de personajes difíciles como Victoriano Huerta, y ahora un personaje que efectivamente levanta muchas pasiones, ¿no? Un personaje que o defiendes con todo tu amor y toda tu pasión, o lo odias y lo condenas, y que no entiendes por qué hay tantas escuelas, calles, monumentos que se llaman Benito Juárez, porque todos hemos pasado por una calle, una escuela, un teatro que se llama Juárez. Y me encanta que Gustavo no tiene miedo a enfrentarse a estos personajes y ponérnoslos de carne y hueso. Y creo que eso le hace mucho bien a nuestro país, ¿no? Entender a los personajes históricos como personas de carne y hueso, con sus errores, con sus aciertos. ¿Y qué me dices de esto? ¿Crees que sea importante que conozcamos nuestra historia desde un punto un poco más neutral, no tan apasionada como pues, hoy la política es apasionada, y también seguimos defendiendo a los personajes actuales como si fueran de nuestra familia, ¿no? Y nos apasionamos, y creo que esto empieza desde la historia, ¿no? O sea, nos apasionamos con un Juárez, con un Porfirio Díaz, con un Santana,
¿Cómo ves esta forma de aprender historia desde un punto más neutral? Sí, Jimena, yo pienso que ver a los personajes como caricaturas o como símbolos no les hace ningún favor a ellos. Es muy fácil pasar a los extremos, porque es que yo apoyaba, por decir algo, yo apoyaba mucho a Juárez, pero después encontré esto y me decepcionó y ahora pienso que es el máximo traidor de la patria. Yo creo que no les estamos haciendo ningún favor a los personajes, sino reduciéndolos a caricaturas o como lo que llamamos en literatura, a funciones, nada más. Y de eso voy a hablar ahorita sobre el libro de Juárez, de que Juárez lo tenemos reducido a una función, cumple esta función en la historia y cuando deja de servirnos lo sacamos y tenemos estos años ocultos justamente porque ahí ya no nos sirve el símbolo. Sí, y tanto no le hace justicia a los personajes históricos, pero yo creo que también a nosotros mismos nos hace mucho daño aprender la historia con estos blancos y negros. Aprender esta historia de caricatura, ¿no? De cuento de Disney con los villanos malísimos y los súper buenos, que es en donde normalmente está Juárez, ¿no? Y como decía Nora, este libro está escrito en primera persona y dentro de estas reflexiones que Juárez hace, ya en la vejez está viendo lo que fue su vida, de repente ponías algunas partes en itálicas, ¿no? Que yo lo entendía como estos murmullos de Juárez para sí mismo, y siento que era la parte en la que Juárez se permitía ser más honesto consigo mismo, más crítico consigo mismo, comparándose de repente con su némesis que es Santana, ¿no? Y de repente decir, estoy contando la historia y sí, yo hice esto porque era necesario para el país, porque no sé qué, y de repente hay algunas secciones que vienen en itálicas que son como estos murmullos más honestos. Yo lo vi así, ¿era esa la intención? Sí, claro, es como el flujo de conciencia, cuando está diciendo, es que veo cómo entro a la Ciudad de México y la gente me recibe y arrastra mi coche en las espaldas y me dicen vivas y me lanzan flores, y entonces entra esta frase en itálica. Estos son los mismos que cuando vino el emperador hacían lo mismo, ¿no? Es ese pensamiento que incomoda, que estorba, que viene desde atrás de tu conciencia y te dice, no es cierto. Sí, que aparte creo que hace muy rica esta lectura, ¿no? O sea, cachar estos rasgos de Juárez, que no sé si Juárez mismo en vida haya podido tener esta capacidad de autocrítica, ¿no? Porque de repente estas itálicas también nos presentan esta autocrítica de Juárez, de decir, híjole, le criticaba esto a Santana, pero pues, no es parecido tal vez lo que yo estoy haciendo aquí con la República, y de alguna manera a Juárez lo tenemos endiosado, pero pues Juárez también fue un dictador, ¿no? Y mucha gente me censuraría si escuchara decir esto, pero Juárez mismo también fue dictador, fue represor, fue violento en estas represiones, y este es el Juárez real, ¿no? Este es el que no le gusta tal vez a la historia oficial que digamos estas cosas, pero ahí están las fuentes, ¿no? Enfrentarte a este tipo de rasgos, ¿cómo lo enfrentas? ¿Cómo enfrentas este tipo de situaciones para ponerle al lector al frente? ¿Y qué es lo que quisieras lograr que los lectores entiendan de Juárez después de leer tu libro? Es una pregunta difícil. Yo pienso que más que estar pensando en Juárez, me gusta pensar en la forma en cómo nos contamos la historia. Uso a Juárez como usé a Huerta antes y como usé a Carlota, y pienso usar a otras personas porque es el personaje que me sirve de momento, pero lo que quiero cuestionar es la forma en que nos contamos la historia, cómo las acomodamos por secciones, cómo ponemos por un lado a los villanos y por otro a los buenos, cuando en realidad pues son seres humanos muy complejos y muy difíciles de catalogar, así como Don Benito, héroe. ¿Cómo? Es que he leído unas frases tan exaltadas sobre Juárez, con paz moral de la vida nacional, con paz moral de la historia. Hay otra frase por ahí que aparece y es real,
que cuando Juárez regresó a la capital decían: ahora los monarcas europeos tiemblan ante el nombre de Juárez. Que quisieran, ¿verdad? Y eso es más bien lo que quiero yo señalar, ¿no? La forma en que nos contamos la historia. Del día es un Juárez que nos presentas aquí, sí la parte histórica, pero también la parte humana, ¿no? Que siempre es mucho más rico conocer al personaje desde la parte humana, porque claro, Juárez le encantaba comer y le encantaban las mujeres y le encantaba bailar, y el incluir esta parte de la historia nos hace a un Juárez mucho más complejo, ¿no? No es solamente hablar de la guerra de reforma, de la intervención, de la restauración de la república, pero yo siempre creo que el conocer estos detalles curiosos de los personajes, por supuesto es muy entretenido porque es parte del chisme, pero no nos quita nada el aprender estos chismecitos de los personajes, no le cambia nada a la historia y lo hace mucho más rico, ¿no? Me encantaron todas estas historias de el Juárez glotón, el Juárez gordito, ¿no? O sea, que nunca nos imaginamos el Juárez canoso, el Juárez que la hija lo regañaba porque, ay, lo veo más gordito. Ese tipo de historias me encantó encontrarlas también en el libro. O sea, no es un libro simplemente de la historia, de datos duros y estos fueron los hechos históricos, sino también un libro en el que nos encontramos al Juárez personal. Cuéntanos cómo consigues esta información del Juárez glotón, del Juárez que la hija lo regaña porque ya está gordito. Sí, es como ponerse a leer muchas cartas, muchos oficios incluso, muchos libros escritos por testigos presenciales, por amigos como Guillermo Prieto, por ejemplo, como el mismo secretario particular que se llamaba Pedro Santacilia, que dejó también testimonios. Y claro, ves páginas y páginas y páginas muy áridas y de repente sale la joya, ¿no? Aquí está el dato que me puede dar una idea de este Juárez no tan de piedra, no tan rígido y hierático, sino humano. Sí, al que le gustaba bailar y la música y demás. Y por ahí hay una historia también muy interesante del Juárez fanático de Zaragoza. ¿No? Era este Juárez que a lo largo de los diferentes episodios vamos viendo, hubo muchos héroes en la batalla, nuestra gloriosa batalla del 5 de mayo que celebramos cada año y seguimos recordando, y pasarán los años y seguiremos recordando, porque es esta batalla en la que México triunfó sobre el ejército más importante de la época, y hay muchos héroes de esa batalla, un Tomás Ojara, ¿no? Tenemos al mismo Porfirio Díaz, y que Juárez mismo también nos ayudó de alguna manera, ¿no crees?, a exaltar por sobre todas las cosas a Zaragoza y olvidarnos un poco de los demás. ¿Era este celo de Juárez de no exaltar a sus enemigos? Es que a Zaragoza le pasó algo muy bueno, se murió. Y en México tenemos, bueno, en muchos lados tenemos este gusto por los mártires, por los que, como dice un dicho sobre las relaciones amorosas, es romántico porque nunca sucedió. Y entonces a Zaragoza se nos fue 1 o 2 meses después de la batalla del 5 de mayo y se fue con mucho prestigio, con juventud, con una imagen de héroe. Pero yo a veces he pensado en Zaragoza, si hubiera vivido 20 o 30 o 40 años más, de seguro hubiera estado en otras revolucioncitas y hubiera querido ser presidente y no sería el héroe. Imaginario que tenemos, ¿no?, de lo que pudo haber sido, que yo creo que nos pasa en todos los momentos de la historia, ¿no?, este imaginario de lo que pudo haber sido. Pues simplemente para terminar, me encanta esta frase con la que cierras el libro, que es: no hay aquí héroes de villanos, sino seres humanos que al final de su vida ya no tienen a quien rendir cuentas, sino al eco de su propia voz. Y eso es precisamente lo que nos entregas en este libro, ¿no? Es el Benito Juárez que está reflexionando de lo que fue su vida, de sus aciertos, está siendo honesto en algunos momentos consigo mismo, arrogante, este Juárez soberbio que cree que solo él puede salvar a la República y que está dispuesto incluso a
pues, vender o dar concesiones para que se queden con el territorio los norteamericanos con tal de mantenerse en el poder, que creo que fue lo mismo que le pasó también a los conservadores, ¿no? O sea, desde este punto de vista, sabemos que la historia la cuentan los triunfadores, y en este caso el triunfador fue Juárez. También tuvo la suerte de morirse antes de que lo catalogáramos tal vez como un dictador, pero las invito a que, si no han leído este libro, es una joya entender la historia desde estos puntos de vista, tratar de ser neutrales en la historia. Por supuesto es dificilísimo, pero estos libros son una joya para poder entender más al personaje de carne y hueso. Y bueno, pues muchas gracias, Gustavo, por este maravilloso libro, uno más que atesoro. Como verán, fue un libro que disfruté muchísimo, todas las páginas marcadas, las anotaciones. Es un libro que no se pueden perder. Muchas gracias por tu libro. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta o comentario por hacer, primero acá, Sí, lo vamos por acá. sigue mi intervención y después Disculpe, pensé que... Adelante. Está bien. Voy a comenzar con algo que quizás no saben, un poco fuera de tema. En la primera edición de los cuentos de los hermanos Grimm, no la versión que nos contaban antes de dormir, la de Blancanieves, el cuento de Blancanieves no termina con la boda, termina así. La madrastra, si se casan, la madrastra la invitan a la boda, ahí la atrapan, hacen unos zapatos de hierro, los ponen sobre el fuego hasta que están al rojo vivo y se los ponen a la madrastra, a la cual hacen bailar hasta que cae muerta de agotamiento. Los editores, los propios hermanos Grimm, quitaron ese final en sus subsecuentes ediciones. Decidieron que la historia terminaba mejor, un poco antes, en el beso, en la boda, en el vivieron felices para siempre. Lo que venía después era demasiado oscuro, demasiado incómodo. Lo mismo con el cuento de la Bella Durmiente, también tiene un final súper cruel después de la boda. Y lo mismo nos pasa con Benito Juárez. Nos platican el cuento justamente hasta los esponsales. En este caso la boda es entre el Benemérito y esta hermosa Ciudad de México. Esta metáfora de la boda entre México y Juárez no es mía, es de la época. Fíjense, dice un periódico de esa época: derrotado el francés, muerto el falso emperador, la capital de México se engalana para la fiesta, como se engalana la novia para recibir a su deseado esposo. La imagen es exacta, es julio de 1867, la ciudad está adornada con flores, con arcos triunfales, hay música. Juárez entra en traje negro, claro, por la calzada de Chapultepec y el paseo de Bucareli hacia el centro. Ejecutado el archiduque, derrotado el ejército más poderoso del mundo, eliminados del mapa los conservadores, el segundo imperio destruido. Bueno, es una historia digna de George Lucas. Sube el Benemérito al Sinaí y dice el mandamiento que todos conocemos: el respeto al derecho ajeno es la paz. El niño del pobre jacal se convierte en el héroe que derrota al imperio y humilla al ejército más poderoso del mundo. Esto tampoco es exageración mía. Como le decía hace un momento a Jimena, un periódico de la época dice: los monarcas europeos ahora tiemblan ante el nombre de Juárez. Repito, es una historia digna de George Lucas. Ahí termina la historia oficial, pero los finales felices como este son un problema narrativo, nos obligan a dejar de mirar. Y yo escribí una novela donde aparece el príncipe que busca venganza contra la madrastra, el ser humano Benito, con el que pasa algo mucho menos glorioso de lo que nos sugiere el mural de Chapultepec. Fusila a sus enemigos, se encierra en Palacio de Gobierno, se pone a comer obsesivamente, pierde a su esposa por el cáncer, se endureció,
Escondió del público a los hijos que tiene con otras mujeres. En momentos fue cruel, luego tierno, es decir, se volvió enteramente humano. Ahí es donde empieza la novela. El conflicto central de Yo Benemérito, como comentaba con Nora hace unos minutos, no es político ni militar, sino íntimo. Es un hombre de 61 años que empieza a ver que se convierte en aquello que aborreció durante toda su vida. Un hombre cuyo mejor tiempo ya pasó, enfrentado al hecho de que en el invierno de nuestras vidas, en la vejez, regresan los ideales de la juventud a llamar a nuestra puerta para decirnos: hubo un tiempo en que tú creías en mí, hubo un tiempo en el que juraste que nunca me olvidarías. Creo que esa tensión es el verdadero motor del libro. Y como yo estoy convencido de que las novelas se presentan mejor solas ellas mismas que por el autor, quiero leerles un pedacito, una escena que pasa en 1870, cuando Benito, ya de 64 años, que en ese tiempo era más, ahorita, pues 64 años, todavía hacen mucho deporte y eso. Benito tiene 64 años y le llevan unos indios de Chalco que se habían rebelado bajo la bandera de una revolución comunista. Esta escena que se narra así sucedió, la narra Antonio Díaz Soto y Gama, y en esa ocasión Juárez tiene a los indios en el patio del Palacio Nacional y les dice nada más: hijitos, no es tiempo todavía, a su tiempo tendrán mi apoyo. El fragmento que voy a leerles ahora ocurre inmediatamente después, cuando Benito se retira a sus habitaciones en Palacio Nacional, y luego le entra un flashback de algo que él vivió siendo muy joven y que tensa toda la escena y ejemplifica bien esta tensión que les digo. Ahí les va. Dice: habían sido solamente unos meses, nada en comparación con la guerra contra los franceses, pero la rebelión de los indios de Chalco, la llamada Revolución Comunista, fue una de las insurrecciones que más me fatigó. No niego la importancia de procurar la prosperidad de las masas, pero no por esos medios, no por revoluciones rojas, sino por la enajenación de las tierras comunales, por la destrucción de la iglesia, por la supremacía de la ley civil, por la disolución de la comunidad indígena y también de la raza. Es una de esas frases inclusivas. Los indios, degradados y envilecidos hoy, por lo mismo arrogantes, tercos, desconfiados, habrán de convertirse en ciudadanos mexicanos sin distinción. Dudo que llegue a ver el fin de esta tarea, pero espero que otros la lleven a su consumación. Sí, hay que remediar la raza indígena. Y entonces entra el flashback. Es como si de repente la caja del texto del libro se hacía a un ladito, como para marcar que es un recuerdo de 30 o 40 años antes. Y dice Juárez, el mismo Juárez: los indios gimen en la opresión y la miseria. Si acuden a pedir justicia, no se les oye. Reciben desprecio o prisión. He visto a jueces dar bofetadas a los indios por alzar la voz, por mirar de frente. Soy Benito Juárez, abogado. Tengo 28 años, maestro de cátedra de Derecho Canónico. Estoy viajando por caminos enlodados, cobijado en sudor y tierra, el feroz trayecto de Oaxaca a Miahuatlán. Voy a ver a un grupo de indios que está en la cárcel. Desde la entrada del ayuntamiento oigo los quejidos de los cautivos. Pienso en la desesperación y en el rechinar de dientes que saturan el infierno. Veo un montón de despojos humanos en calzón de manta, algunos con el torso desnudo, arrinconados porque no se atreven a ocupar más espacio. Actúan como si vivieran de prestado, hasta que les hago señas de que se acerquen, de que están a salvo si hablan conmigo. No me olvidé de ustedes, vine a defenderlos. El cura de Loxica los mandó prender por la queja que pusieron contra él. Les tiene prohibido hablar con persona alguna. Conmigo sí levantan los ojos, porque me reconocen como a uno de su raza. Ustedes no tienen por qué estar en inmunda prisión. El cura no tiene derecho a cobrar obvenciones por los sacramentos,
¿Y para qué quieren los sacramentos si ustedes son los dueños de la tierra? Si desde los árboles se oyen las historias de sus padres en verso. Vengo a anunciar la libertad a los cautivos, a escuchar a los que no tienen voz. Voy con el juez, presento mi escrito. Soy Juárez. Unos días después, de nuevo en la ciudad, llaman a mi puerta. Vine a Oaxaca con la resolución de acusar a ese juez coludido ante la corte, de poner en su lugar al cura de Loxica, que cree que ser indígena es un defecto que se puede quitar. Unos guardias me sacan arrastrando, me dicen indio, me pegan. Cuando protesto, la autoridad que los acompaña me embarra en la cara un exhorto con el que el juez de Miahuatlán me manda a prender por vago. El cura me acusa de andar sublevando a los indios en los pueblos. Yo sublevando, ya no se acuerdan de mí. Soy Juárez, diputado, maestro, abogado, hombre honrado, indio. Tengo hijos. Al hecho de buscar justicia le llaman agitar. A la indignación le llaman vagancia. Te vamos a enviar a Miahuatlán, donde dormirás en una cama de tierra sin libertad con otros indios. Y ahora yo, Juárez, llevo 9 días sumido en la prisión, donde toda la noche oigo el rechinar de mis dientes, las patadas y las humillaciones. Mi poco alimento lo acercan temblando a unas mujeres piadosas que me llevan semillas con chile. Las devoro porque sé que son mi único vínculo con la vida. Yo también soy capaz de las dotes de razón y dignidad. También lo son los pobres diablos que se están rascando con una vara las llagas en la prisión de Miahuatlán. Los que están presos solo porque se atrevieron a hablar contra el cura. Voy a trabajar toda mi vida para destruir el poder de las clases privilegiadas. Me siento entre las alimañas. Ya me cansé de arrancármelas de las piernas y de los brazos porque es inútil. En cuanto las aplasto, regresan otras con más ferocidad. Sin mostrar tristeza ni emoción, me pongo a dibujar con el dedo en la tierra. Trazo con paciencia las paredes del departamento de aquella escuela real de mi infancia. Es el cuarto del fondo donde iban a recibir instrucción los niños pobres. Tú y tú y tú van allá atrás, porque este salón es para los niños decentes. Agarren sus cosas y váyanse. Yo sé que tú quieres estar aquí, Juárez, pero todavía no es tiempo. El recuerdo se disipa y de noche, sentado en la prisión de Miahuatlán, termino el trazo en la tierra, un cuadro irregular que representa 6 muros. Me doy cuenta de que el salón de clases aquel de los indios y la prisión donde estoy ahora tienen la misma forma. Y luego en este momento la caja de texto se abre otra vez para indicar que volvemos al Juárez presente, al que acaba de ver a los indios en el patio del Palacio Nacional, y dice: di instrucciones de que mandaran a los rebeldes a sus casas. Me negué a recibir a 2 de ellos que insistían en una audiencia. No acepté que nadie me acompañara a mis habitaciones en Palacio Nacional, ni siquiera Margarita, que ese día parecía más animada que de costumbre, se atrevió a entrar a mi despacho cuando me vio sentado, sumido en las sombras de la tarde, mirando hacia abajo como si estuviera leyendo. Pocas veces dejo que mis pensamientos me gobiernen, porque el que cede al corazón abdica del poder, y tanto el demócrata como el tirano han de reinar primero sobre sí mismos. Yo fui el que bajaba los ojos, el que se iba al fondo para que no lo vieran. La voz que proclamó legalidad y respeto se ha vuelto un eco inflado que ya nadie oye, ni siquiera yo mismo. Estoy doblado bajo la carga del poder de las exigencias, de las decisiones que no admiten blandura. He tomado prestadas las herramientas del enemigo, el fusil, el regaño, la condescendencia. Reprimo porque la autoridad no tiene raíces profundas. Es un árbol sin tierra, sostenido por la leyenda de la Levita y el Éxodo. Mi justicia no tiene rostro humano, solo la máscara del sayón que aplica las reglas de otros hombres, de otras ambiciones. Esa máscara sin emociones que soy, esconde a un hombre atrapado entre la necesidad de pacificar y el horror de tener que hacerlo con violencia.
Esos indios que vi en el patio hoy no alzan la vista, son los que miran de soslayo, con miedo y desdén, como yo lo hice una vez. ¿Qué orden es este que exige que pisotee las raíces de mi propio árbol? No tengo predilección por ellos, no tengo compasión, solo un aborrecimiento que crece hacia los López y los Islas de México, hacia Juárez, encerrado bajo la piedra de sus leyes. Estoy dentro de 6 muros con cadenas que yo mismo he forjado. Soy un ánfora de rencor. Ese es el Juárez de la novela. Y bueno, ya para terminar, yo espero que esta novela logre interrogarlos, porque la historia no se repite, pero sí rima. ¿Qué ocurre cuando un presidente deja de entender el liberalismo como una opción entre varias y comienza a tratarlo como la única moral posible? ¿Qué ocurre cuando conservador deja de ser una preferencia y se convierte en un insulto, en equivalente a traidor, en una palabra que nos ahorra el trabajo de pensar? Pasa algo peligroso, el debate se sustituye por la violencia retórica. Pasa que disentir ya no es discrepar, sino que te llamen traidor a la patria a quien no esté de acuerdo. Y entonces aparece la tentación del poder, la que atormentó a Juárez al final, que no hay que convencer sino redimir, que no hay que dialogar sino iluminar, incluso a quienes no hayan pedido que los iluminen. En esos momentos la política deja de ser conversación y se convierte en catecismo. Se dice, como dijo el liberalismo triunfante del siglo XIX, que el regreso de otra idea sería un retroceso. Y el poder celebra no la pluralidad, sino la destrucción del discurso enemigo. Y sí, podríamos decir que esto le ocurrió a Juárez, que hubo momentos en que la convicción del benemérito rozó la imposición. Y el error más cómodo es que pensemos, bueno, esos excesos son del pasado, esos excesos los cometieron hombres de otro siglo. El error más cómodo es leer la historia y tranquilizarnos y decir que tontos fueron esos antepasados. Esta novela no está escrita para eso. Yo espero que nos muestre la experiencia de uno de los presidentes más grandes de nuestra historia, que ninguna causa, por luminosa que parezca, está a salvo de volverse dogma, que ninguna idea, por justa que sea, tiene derecho a cancelar a quien la contradice, que el verdadero retroceso no es el regreso de otro partido político, es el regreso de las certezas absolutas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias, Nora, Jimena. Y ahora pasamos a un momento muy bonito también de la presentación, su participación. Si hay preguntas, si hay algún comentario, pues también estamos abiertos. Bueno, hola Gustavo, hola Jimena y hola Nora. Felicidades primero por este gran libro. Siempre, yo te conocí con el libro de Victoriano Huerta y la verdad es que me encantó mucho. Ahí tuvimos una pequeña charla sobre el libro y bueno, yo espero que después también podamos tener una sobre Yo Benemérito. Y lo que quería preguntar sobre el libro es, ¿cuál consideras que fue como que el acontecimiento que hoy engloriamos, ¿no? O sea, tenemos como la mejor gloria de Juárez, que tuviste que adaptar precisamente para que no tuviera un juicio de bueno o malo? El regreso de Juárez a la capital del país, cuando fusilan a Maximiliano y Juárez regresa triunfante, yo creo que es uno de los momentos más altos de nuestra historia, porque es un patrón que se repite tanto en la historia desde el rey David hasta la Guerra de las Galaxias, que es el joven, humilde, pobre, que crece tanto que logra derrotar al imperio. Es un patrón histórico. Yo creo que ese fue el punto donde traté de sopesar un poquito de que sí fue un momento muy padre para nuestro país recuperar esa independencia, pero también vino con un Juárez vengativo que se dedica a fusilar a sus enemigos y a llenar las cárceles hasta que ya no cabían literal.
Mi querido Gustavo, qué gusto y qué orgullo participar en esta presentación como espectador y poderte felicitar y reconocer que ya ahora eres un aguascalentense del que puede estar orgulloso su estado. Y además un novelista y un historiador de gran nivel que aporta muchísimo a nuestro país, porque aterrizas en la condición humana la historia de los personajes solemnes que tanto tiempo, durante siglos ya, ha tratado la historia nacional. Es admirable el enfoque que le das y es encomiable, y me encanta porque has encontrado un nicho que debe de ser explotado en este momento histórico en el que es necesario replantearse la historia y traer a la actualidad en este aspecto de la condición humana. Mi querido Gustavo, la pregunta básica que me encantaría que nos resolvieras es: ¿quién manda en el momento de tu narrativa? ¿La investigación histórica o la ficción desde que escoges el personaje que vas a tratar? ¿Qué lleva la iniciativa en tu trabajo literario? Yo pienso que la verosimilitud histórica, precisamente tanto en el libro de Victoriano Huerta como en el de Juárez, fue una primera etapa de un año más o menos de juntar datos, porque quería que los cimientos de la novela fueran sobre cosas que sucedieron o que al menos son documentables, respaldo en documental, y ya sobre eso ver los mismos hechos, qué historia nos pueden dar y cómo podemos hacerla más compleja y más creíble incluso. Hay otra más, porque quería plantearle una segunda cuestión dentro de este mismo término. ¿Cómo le haces, Gustavo? El micro, por favor, para la transmisión. ¿Cómo le haces, Gustavo, para, con tanta riqueza histórica, controlar la extensión del texto y no convertir esto en un mamotreto de 800 páginas? Escoger un tema. Y el tema, ¿cuál es el tema de este libro? Es la tensión que sufre un hombre en los últimos años de su vida entre la figura que siempre quiso ser y la figura que siempre se ha convertido. Si yo me apego a este tema, pues ya hay cosas. Me han preguntado mucho sobre la masonería, por ejemplo, que por qué no viene, o que si viene, les digo, es que no me servía al tema de la novela, entonces prácticamente no lo exploro. Sería de esa manera. Muchas gracias. Gracias, Pato. Buenas noches, mi nombre es Jesús, soy seguidor de la maestra Nora ahí en Instagram, y realmente la plática me encantó, igual principalmente la parte final donde se hace una lectura sobre los escritos de Juárez. Y bueno, es una pregunta, pero también creo que va englobada dentro de una fascinación que yo en su momento tuve por el personaje de Benito Juárez. Yo tengo 28 años, soy generación Z, y curiosamente mi vida ha transcurrido entre los libros desde muy pequeño. Por ejemplo, en la escuela recuerdo que las maestras nos hablaban de Benito Juárez desde un punto de vista obviamente muy reducido, con cosas que no se contaban abiertamente. Obviamente esto me genera una especie de vacío intelectual que empieza a ser tratado de ser aplacado con las diversas lecturas. Y algo que a lo mejor se puntualiza en mi persona es que la figura de Juárez tiene una repercusión interesante, porque por lo regular siempre nos decían, no, es que Juárez tiene este arquetipo de héroe casi al estilo de Joseph Campbell, donde va transcurriendo poco a poco desde un pasado precario, posteriormente el poder, y posteriormente ya la declive, podríamos decir, de Juárez, ¿no? Un hombre realizado. Y en mi condición, por ejemplo, no desde un punto de vista victimista, pero por ejemplo, esta postura que asume Juárez entre el mundo indígena, entre el mundo mestizo e incluso entre el mundo criollo, a mí era lo que me hacía relativamente estar del lado de Juárez, porque yo veía a mis hermanos son más
pues blanquitos que yo, son de cabello castaño. Entonces, mis compañeros igual. Entonces yo quedaba como en una posición de no, es que Juárez entiende ese pulso de las masas. Obviamente con el paso del tiempo voy clarificando varias cosas, pero por ejemplo este debate absurdo de Juárez contra Porfirio se me hace pues, muy reducido igual, y sobre todo ya enfocando a la pregunta, yo creo que es vital e importante tocar el tema de Juárez, porque por lo regular en estos tiempos donde mi generación se enfoca y se educa prácticamente por TikTok, ya no tanto por libros, cómo hacer una aportación intelectual como la que está haciendo usted para no reducir a una caricatura a estos personajes. Por ejemplo, en el caso de Juárez, donde se habla de Juárez, todos por decirlo así, los seguidores de los chayos, o los de Porfirio, los seguidores fifis. ¿Cómo llegarle a un público de una manera tanto, en este caso a mi generación y a las otras, cómo llegarle de una manera sin perder el rigor académico y obviamente el rigor intelectual, pero también abriendo estas posibilidades para no quedarnos en este vacío de información, de decir, no, pues realmente ya no sé ni qué creer, si fue bueno, si fue malo. ¿Cómo llenar este vacío intelectual causado por esta hiperdemocracia? Entiendo la inquietud y la pregunta. Creo que es una cuestión muy complicada para que una sola persona la responda. Yo creo, desde mi trinchera, que una solución de esto es justamente pues, la novela histórica. Es desde donde yo podría colaborar, desde una novela histórica responsable, bien fundamentada en los hechos, y que, como dijo Nora, es una manera mucho más amable de presentar lo que pudiera ser un, no sé, que son 12 tomos de oficios, cartas y documentos de Jorge Tamayo, échate toda la correspondencia de Juárez. Un novelista trata de tomar todo eso y de darle una coherencia y una historia y un plot, una trama, y pues desde mi trinchera esa sería la humilde contribución a no ver caricaturas en la historia sino seres humanos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, maestras. Gustavo, un placer conocerte en persona. Con este libro yo estuve muy insufrible, bien lo sabes. Y te quiero agradecer, tomando un poco del tema que el chico comentaba. Creo que este libro nos da mucha frescura, ¿no? Porque nos está narrando hechos históricos de una manera bastante novedosa. Digo, es el primer libro que leo de tu autoría y me encantó, o sea, ya soy tu fan, tú bien lo sabes, pero me gustó mucho esa frescura y me hizo pasar por un montón de emociones que era desde querer abrazar a este Benito en el que nos cuenta todo lo que sufrió, justamente la parte en la que leíste, la página 109, si no estoy mal, porque fue una de las que más marqué, y ese final de soy una ánfora de rencor, en el que de ahí partimos y nos vamos a la siguiente etapa de Benito, de decir que vengativo, que mala onda, ¿no? Pero para mí perdió el suelo, ¿no? Pero bueno, venimos de esa montaña de emociones de lo que tenía Benito. Y esos momentos divertidos, esos chascarrillos que hay en el libro, como el de la lluvia de viudas, y que el sacerdote le dice, no, sígueme contando de la lluvia de huérfanos, ¿no? O sea, esos momentos que nos sacan de esa lectura, que a lo mejor yo soy millennial, pero que no se nos pueden ser tediosos los datos. Creo que en este libro es bastante divertido, y bueno, el final que le das esa otra voz también es como que muy dinámico. Y bueno, ya desde luego me voy y ya hablo mucho. Para mí, mi pregunta es, para no filetear a Benito tal cual sushi y repartirlo en los infiernos de Dante, si
tú pudieras tener la oportunidad de pasarle por debajo de la puerta en la oficina, siempre y cuando no estuviera comiendo o no estuviera junto a la ventana en la que analizaba y estaba pensando alguna frase que iba a decir, ¿no? Porque yo me lo imaginaba en algún momento como que ya quería su elefante, igual que Napoleón quería su elefante igual ahí en la plaza, ¿no? Porque se fue a veces. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué palabra le dirías? ¿Qué advertencia le dirías a ese Benito? Para que quizá pudiera aterrizar un poquito, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué le podrías decir a ese Benito? Gracias. No, yo no me atrevería a decirle a Benito Juárez, porque me pasaría lo que le pasó al vicepresidente de Estados Unidos, a Vance, el otro día, que dice: el Papa debería tener mucho cuidado al hablar de teología. Señor, corrigiendo a sumo pontífice, y así como tener a Benito Juárez enfrente, sí me daría miedo. A lo mejor le diría: miren, escribí esto, si quiere leer. Bueno, buenas noches. No he leído el libro, no lo he comenzado, lo compré el fin de semana, se me olvidó traerlo, pero traigo otro. Yo no había leído nada sobre el Escuadrón 802, se me hizo muy interesante, sobre todo, porque repito, no lo conocía. El libro del indio victoriano también está redactado en primera persona, y hay una parte que se me hizo extremadamente interesante, y te doy la razón, que es el homicidio de Madero, ¿no? Cuando él dice que no lo mandó a matar, yo le creo. O sea, como él mismo le dice, ya estaba acabado, ¿qué ganábamos con matarlo, no? Entonces, como que a mí me gusta que un libro me deje algo, y estos libros me dejaron un buen sabor de boca, conocimientos, y yo creo que se ha hablado mucho de Carlota, que es el otro libro que también leí, pero nadie, o cuando menos yo no conozco a nadie que haya escrito sobre esos 60 años de locura, de 1867 a 1927, y es algo muy interesante, además, todo lo que se deriva cuando habla de su hermano, del genocidio en el Congo, del invento de la llanta, habla de Dunlop, de Goodyear, y como que son cosas actuales, y pues no me queda más que felicitarte y pedirte que me disculpes que no traje el libro, que traigo otro, por favor, dedícame, muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, el tiempo ya nos ha comido. A las presentadoras, a Nora, Jimena, todo mi agradecimiento, todo nuestro agradecimiento. Al autor, querido Gustavo, muchísimas gracias, ya estamos esperando la siguiente obra y que esta camine muchísimo, pero sobre todo gracias a ustedes, de verdad, ustedes son los que le dan la vida a una obra. Pasaremos ahora, entonces, si están de acuerdo, a la firma de libros. Que tengan todos muy buenas.